Chicas y chicos de Miguel Hernández, bienvenidas y bienvenidos a una nueva clase de geografía. Hoy vamos a trabajar con el clima de nuestro planeta. El clima de nuestro planeta está vinculado con una capa de gases que rodean a la Tierra, ¿sí? Esa capa tiene distintos niveles. Nosotros vamos a estudiar en esta clase los dos primeros niveles, la troposfera y la estratosfera. La troposfera es de nuestro nivel, digamos, acá de donde estamos en la superficie terrestre, a 15 kilómetros hacia arriba. En la troposfera se dan todos los fenómenos atmosféricos o los fenómenos climáticos, ¿sí? Ya más arriba, por ejemplo, en la estratosfera, hay una mayor, que estamos hablando ya de 50 kilómetros hacia arriba, hay una mayor concentración de ozono, que es uno de los gases de la atmósfera. Y es muy importante, ¿por qué? Porque el ozono es lo que nos protege de la radiación solar, de los rayos ultravioleta, que si no tuviéramos esa protección, nos podría ser muy perjudicial para nuestra salud. De hecho, igual lo es, por eso hay que cuidarse mucho del sol con protector solar y bueno. Bien, pero concentrémonos más en la troposfera y ahí podemos ver que hay una cantidad de gases que pueden ser, por ejemplo, el oxígeno, el nitrógeno, el dióxido de carbono, ¿sí? Están, digamos, mezclados, están en distintas proporciones y influyen mucho en la temperatura y el clima. Ahora lo vamos a ver en profundidad. Bueno, chicos, chicas, cuando hablamos de, queremos saber si va a llover mañana, queremos saber si vamos a poder hacer un asado, si va a estar lindo el fin de semana. Ahí estamos hablando de tiempo, ¿sí? Porque hay una diferencia importante entre tiempo y clima. El tiempo es cómo va a estar la temperatura, la lluvia, el sol, cómo va a estar acá, ahora, en esta semana, en estos días. Es lo que vemos cuando prendemos la tele, cuando consultamos en el celular, cómo va a estar la temperatura o si va a estar lluvioso, si va a estar nublado, si va a ser frío, calor. Eso tiene que ver con el tiempo. Y el clima es algo más general, ¿sí? El clima tiene que ver con cómo son las condiciones atmosféricas, cómo son las precipitaciones, es decir, la lluvia, si hay nieve, ¿sí? Pero más a un lapso de tiempo mucho más largo, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, nosotros en Argentina tenemos un clima templado, ¿sí? Que, por ejemplo, transitamos las 4 estaciones, ¿sí? Primavera, verano, otoño, invierno. Y están marcadas, ¿sí? Están bien marcadas. Básicamente, en el verano nos cagamos de calor y en el invierno nos cagamos de frío. Pero hay algunos otros lugares que tienen un clima distinto. Y esto más allá de los cambios que pueden haber por el cambio climático, se mantiene. Ese es el clima más o menos de, por lo menos de la ciudad de Buenos Aires, digámoslo así, que se mantiene a como 30 años o más todavía. Pero hay otros lugares, por ejemplo, no sé, las zonas ecuatoriales, las zonas más, cuando vimos coordenadas geográficas, piénsenlo en el cero, longitud cero, que es el Ecuador, y por ejemplo hasta el 20 norte y hasta el 20 sur es la zona tropical, ¿sí? De los trópicos de Cáncer y Capricornio. Esas zonas básicamente sería un verano constante, ¿sí? ¿Por qué? Porque los rayos del sol pegan de manera directa en esa zona, entonces hace calor todo el año. El clima de esa zona es un clima cálido y se mantiene, ¿sí? Ahora bien, puede ser que en Buenos Aires, en verano,
dijimos, tenemos las 4 estaciones, un día esté fresquito, ¿sí? Entonces ahí estamos hablando de tiempo, porque eso es la variación de los factores atmosféricos o del clima, pero en un día, en una semana. Por eso ahí estamos hablando de la diferencia entre tiempo y clima. Bueno, ¿qué más? Es decir, a corto plazo sería tiempo, a largo plazo sería clima. Bueno, para pensar en el clima tenemos que pensar en la temperatura y también en las precipitaciones. Las precipitaciones son la lluvia, ¿sí? Que puede ser en forma de lluvia, en forma de granizo o en forma de nieve, ¿sí? Las tres son precipitaciones. Bueno, vamos a centrarnos un poco en la temperatura. Algo ya les adelanté, ¿no? Digamos, las zonas cercanas al Ecuador y a los trópicos son zonas de un clima cálido, ¿sí? Constante. Y a medida que nos alejamos de las zonas ecuatoriales y tropicales hacia los polos, es decir, a medida que aumenta la latitud, porque el cero es el Ecuador, y a medida que va aumentando la latitud, ¿qué pasa? Hacia latitudes más altas que nos vamos acercando a los polos. ¿Qué pasa con el clima? Pasa que hace más frío, ¿sí? ¿Por qué? Porque el sol pega directo, como dije antes, en las zonas ecuatoriales y tropicales, y a medida que vamos subiendo en la latitud, los rayos del sol, en vez de pegar de forma perpendicular, empiezan a pegar de forma más oblicua, ¿sí? Con lo cual hace más frío, ¿sí? Porque no reciben esa radiación directa. O sea que a medida que aumenta la latitud, disminuye la temperatura. Bien, pero podemos encontrar zonas que estén cerca de los trópicos y del Ecuador, pero que haga frío. Sí. ¿Por qué? Si dijimos que a medida que aumenta la latitud, disminuye la temperatura. A ver, quiero mostrarles algo. Quiero mostrarles algo para ejemplificar esto que estoy diciendo. Vamos a la Sierra Nevada de Santa Marta. Chicos, este es un lugar, pero muy hermoso, en Colombia, en el cual yo estuve. Y podemos encontrar este paisaje, es decir, una playa tropical, una playa caribeña, ¿sí? Pero también podemos encontrar estas montañas nevadas, digamos, en la costa, en el Caribe colombiano, en la costa, aparece esta montaña, que es una de las montañas más altas del mundo, cerca del mar. Y miren cómo están los picos. Abajo hay una selva tropical, y miren lo que es arriba. Picos nevados. Bueno, para que lo puedan ver en el mapa, sería más o menos por acá. Por acá, más o menos. La Sierra Nevada de Santa Marta. Está re en el Ecuador. Entonces, ¿por qué tiene nieve?
Esas montañas, ¿por qué tienen nieve? Bueno, porque la temperatura no es solamente por esta regla de que si estás cerca del Ecuador hace mucho calor y si te vas hacia los polos hace mucho frío. También influye la altitud. Entonces, a medida que nos elevamos sobre el nivel del mar, por más que abajo sea Caribe y haga calor tremendo y nos metamos en la playa, nos pongamos a disfrutar de una playa paradisíaca, si aumentamos la altitud, si empezamos a subir a la Sierra Nevada, por ejemplo, va a comenzar a cambiar el clima, el paisaje incluso, porque la vegetación también va a cambiar, porque a medida que hace más frío, también eso afecta a las plantas, y vamos a encontrarnos incluso con zonas nevadas, ¿sí? Esto tiene que ver con que a medida que aumentamos la altitud, la densidad de la atmósfera es menor y eso hace que haga más frío. Cada, cada 1000 metros que vamos para arriba, la temperatura disminuye más o menos unos 5 grados y medio, ¿sí? Imagínense si subimos mucho, mucho más, va a pasar esto que estamos viendo en la Sierra Nevada de Santa Marta. Ya tenemos dos, entonces, la temperatura y la latitud y la temperatura y la altitud. Los dos casos, a medida que aumenta la latitud, es decir, que nos alejamos del Ecuador y vamos hacia los polos, la temperatura disminuye. Y en el caso de la temperatura y la altitud, a medida que aumenta la altitud, ¿sí?, desciende la temperatura. Faltan dos más. Tenemos, y acá vamos a ver este mapa que les estoy mostrando, la temperatura y las corrientes marinas. Las corrientes marinas son como corrientes de agua que están dentro de los mares, más o menos como si fueran ríos que están dentro del mar, ¿sí? Y hay por todo el mundo. Como vemos en el gráfico, hay algunas que son azules y otras que son rojas. Esto tiene que ver con que son corrientes cálidas o corrientes frías. Las rojas son cálidas, las frías son azules. Las corrientes marinas influyen en un montón de cuestiones naturales que son importantes, incluso también fueron utilizadas y son utilizadas para la navegación. Onda, vos entrás en la corriente y medio que va solo el barco. De hecho, en la película Buscando a Nemo, creo que en la 1, aparecen estas tortugas que van con la corriente y que se dejan llevar y que son súper relajadas, que están en la corriente australiana, no sé si se ve acá, pero la estoy marcando con el cursor, no sé si se ve porque debe estar mi cara ahí, pero bueno, la corriente australiana que es cálida aparece en Buscando a Nemo. ¿Cómo influyen las corrientes? De dos maneras. Vamos a pensar esta corriente que es la corriente del Golfo. Aparece en el Golfo de México, en el Caribe mexicano, y va hacia el norte de Europa y llega hasta el Polo Norte casi. Acá vemos como unas islas, que son las islas Svalbard, y son unas islas que están literalmente en el Polo Norte. Sin embargo, hay una población, sin embargo, hay chicos y chicas que van a la escuela y tienen una vida ahí relativamente normal, con algunas diferencias importantes, como por ejemplo que tienen 6 meses de día y 6 meses de noche. Esto es porque están tan arriba que los rayos del sol pegan constantemente. Lo debería mostrar con algo circular. Bueno, no importa. Ustedes créanme, es un lugar donde hay 6 meses de noche y 6 meses de día. Pero más allá de eso, digo, ¿cómo puede ser que en un lugar de tanta latitud, tan cercano a los polos, pueda vivir gente y no se mueran de frío? Bueno, se mueren de frío, obviamente. Pero lo que ocurre es que la corriente del Golfo, al ser una corriente cálida, cuando llega a las islas Svalbard, le transmite un poco de esa calidez, de ese calor, y hace, por ejemplo, que en verano haga unos 5 o 6 grados, ¿sí? Que para ese lugar es un montón.
5 o 6 grados es como nuestro invierno. Nuestro invierno más o menos, sí, hace frío, pero está todo bien. ¿Sí? Con lo cual, la corriente cálida lo que hace es transmitir al clima costero unos grados más de temperatura. ¿Sí? Por ejemplo, si nosotros estuviéramos por acá, no sé, en Siberia, en Rusia, acá hace más frío que acá. Y esto, Svalbard, es más latitud, está más cerca de los polos. Pero como en la Siberia no tienen la corriente del Golfo, ¿sí? No hace más frío ahí, incluso más allá de que haya más latitud. Bien, ¿cómo inciden las corrientes frías? Las corrientes frías lo que generan es como sequedad en el ambiente, ¿sí? Por ejemplo, la corriente de Humboldt, que es una corriente fría, lo que transmite es que haya menos humedad y por eso se pueden generar desiertos. Miren, acá está bastante claro. Acá en el norte de Chile está el desierto de Atacama y es generado por esa corriente fría, ¿sí? Después tenemos con la corriente de California se genera el desierto de Sonora, con la corriente de Canarias se genera el desierto del Sahara, bueno, y todos los desiertos que vemos por acá que están influidos por esa sequedad que aporta la corriente fría en el ambiente. Y además, la corriente fría lo que hace es y tiene una influencia muy importante sobre la fauna marina, ¿sí? La fauna marina es mucho más abundante en los lugares que tienen una corriente fría. ¿Por qué? Porque tienen una gran abundancia de fitoplancton, que es el alimento de un montón de especies de fauna marina, con lo cual en esos lugares se come pescado, mariscos espectaculares, como por ejemplo en Perú también. Está muy influida la comida porque tienen esa corriente de Humboldt que hace que aumente la variedad de las especies de peces. Bien, y vamos a ver la última de todas, que es la temperatura y la distancia del mar. Bien. El mar tiene un efecto regulador del clima de las zonas costeras. ¿Qué significa esto? No sé si tuvieron la oportunidad de ir a la playa, por ejemplo, en la costa argentina. Si fueron o si van, cuando vayan, presten atención a esto. Si nosotros ponemos los pies en la orilla a las 8 de la mañana, nos levantamos bien temprano, es muy probable, o va a ser así, que el agua va a estar re fría, ¿sí? A las 8 de la mañana. Va a estar ahí el sol, ya seguramente si es un lindo día, va a estar pegando lindo, y el agua va a estar fría. Incluso a las 12 del mediodía, donde el sol va a estar pegando con toda, también el agua puede estar fría. Ahora bien, si ustedes van y ponen las patas a las 7:30 de la noche o a las 8, del sol ya está yéndose, van a ver que el agua va a estar más calentita, ¿sí? Bueno, eso tiene que ver con el efecto regulador que tiene el mar sobre los climas costeros. ¿Cómo se da esto? La tierra y el mar tienen distintas velocidades para calentarse y para enfriarse. Cuando está el sol, la tierra se calienta rápidamente y cuando se va, se enfría rápidamente. Ahora bien, el agua tarda mucho más, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si estuvo el sol pegándole durante todo el día, no es que cuando sale el sol ya el agua está caliente, va a llevar su tiempo, se va a ir calentando durante el día, se va a ir calentando y a las 8 de la noche va a estar
re tibia el agua, va a estar re linda, ¿sí? Y cuando se hace de noche, va a tardar en enfriarse el agua. De hecho, te podés meter a la noche y no va a estar tan fría, para nada. Con lo cual, se va a ir enfriando durante toda la noche, va a ir enfriando, y a la mañana siguiente, cuando ya salga el sol, ahí sí va a estar fría, ¿sí? O sea, como que van a contracorriente. Bueno, ¿y esto qué quiere decir? Esto quiere decir que al estar durante el día el agua fría y el clima de la costa, la playa, bien caliente, va a hacer que no haga tanto, porque ese frío, esa temperatura que está fría del mar se traslada a la costa y no va a hacer tanto calor, ¿sí? Y durante la noche lo mismo, pero al revés. Cuando el agua se quede calentita y la tierra se enfríe rápidamente, no va a hacer tanto frío porque va a recibir ese calorcito que le viene del mar, ¿sí? Por eso decimos que el mar tiene un efecto regulador sobre los climas costeros. A medida que nos vamos alejando del mar, a medida que nos vamos tierra adentro, este efecto se va perdiendo y los climas suelen ser de más amplitud térmica. ¿Qué significa esto? Significa que hay noches muy frías y días muy calurosos, justamente porque no tienen ese efecto moderador que les aporta el mar. Bien, chicas y chicos, espero que se haya entendido. Voy a dejarles algunas consignas en la descripción del video y nos vemos la próxima clase.